8 de la unidad 2 y vamos a mirar las cartas de Filipenses y Colosenses. ¿Se acuerdan ustedes que ya habíamos mirado los Filipenses, cómo Pablo se sentía orgulloso de él? Él se sentía orgulloso de ellos, de cómo a pesar de las travesías que estaban pasando, pues ellos se mantenían con fe, ¿verdad? Y siempre creyendo en Jesucristo, ¿verdad? En las promesas que él había hecho, que nunca iban a estar solos. Y Pablo se sentía contento con ellos, por eso él les daba esas cartas de palabras de ánimo y de amor que les daba a ellos. Si usted se pone a leer todas las cartas que escribió, todo el libro de Filipenses, usted va a mirar cómo Pablo se expresaba muy bien de ellos, siempre dándoles ánimos. Pero ahora vamos a ver otra parte de cómo Pablo decía que nos va a ayudar a nosotros a servir con alegría. Amén. El gozo que encontramos en Jesús no depende de las circunstancias. Va a depender, el gozo que encontramos en Jesús depende de cómo nosotros aceptamos la verdad de Cristo, ¿verdad? La fe que tenemos en Él, que toda su palabra es verdadera y es vida en nosotros, vida en un futuro también, en la vida eterna. El versículo clave va a estar en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Las metas de la enseñanza, hermanos, es que nos dice que nosotros como alumnos vamos a orar con gratitud y gozo. Nos regocijaremos de que está proclamando el Evangelio, especialmente ante la adversidad. ¿Cuántas veces no hemos predicado el Evangelio dándole ánimo a otra persona a pesar de que usted esté pasando por travesías difíciles? Y eso es algo agradable para Dios, porque ahí estamos sirviendo con alegría, como el tema se llama hoy. Mucha gente nos mira que aquí estamos parados sonriendo, agradeciendo al Señor, y a veces que le decimos al pueblo ánimo, y a veces ese ánimo que les decimos al pueblo a veces lo ocupamos nosotros. Amén. Que alguien nos escuche y nos diga ánimo, ¿verdad? Estás haciendo bien las cosas. Pero el Señor nos pone a nosotros a animar al pueblo. Entonces eso es algo que el Señor le agrada, porque Él mira que lo que tú estás pasando lo estás haciendo a un lado para venir a servir a Dios, y eso es bueno. Amén. Dependeremos de la paz de Dios para guardar nuestro corazón y nuestra mente. Eso es muy importante, hermanos. Depender de la paz que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque sin la paz de Dios, nuestra mente y nuestro corazón estuviera bien turbado y bien perdido, ¿verdad? Sí. Vamos a comenzar esta tarde en el libro de Filipenses, capítulo 4. El libro de Filipenses, hermanos, fue escrito a la iglesia que Pablo fundó en Filipos, una colonia romana en Macedonia. Aunque escribió a los filipenses desde la prisión, probablemente en Roma, dice, la carta de Pablo está llena de alegría. De hecho, muchos eruditos llaman a Filipenses la epístola de gozo. Los eruditos vienen siendo personas que estudian la palabra del Señor, los libros, ellos ya lo profundizan mucho. Y ahora aquí en los exámenes que hacen los muchachos del STAR, yo le pregunto a mi hijo y dice que cuando hacen el examen de inglés les preguntan ¿qué pensaba el autor cuando escribió esto? ¿O qué sentía el autor? Bueno, ese es un erudito, se tiene que meter dentro del personaje que escribió, por qué lo escribió, en qué ánimo estaba, y eso nos ayuda a nosotros a entender más la palabra del Señor. Por eso son estos libros de personas que estudiaron eso, ¿verdad? Para que nos ayude a nosotros a entenderlo. Vamos a comenzar en Filipenses, les dije capítulo 4, pero no, es en el versículo 1. Capítulo 1, perdón, versículo del 3 al 8. Nos dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes,
por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en ustedes, la obra, la perfeccionará. Dice él que la obra que comenzó Dios en cada uno de nosotros, Él es el que la va a perfeccionar y la va a terminar, ¿verdad? Dice, hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Ese amor que él sentía hacia el pueblo de Filipenses, él se los estaba animando a ellos, a pesar de que él estaba prisionero. Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba en prisión, y a pesar de eso, él decía que él rogaba y sus oraciones eran con gozo hacia el Señor por cada uno de ellos. Era una manera de animarlos, de que a pesar de las adversidades que también ellos estaban pasando porque eran perseguidos, que no dejaran de tener ese gozo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando este tipo de relación, hermanos, existe entre el pastor y su pueblo, nos ayuda a que los de afuera lo noten, y que este tipo de amor entre cristianos pueda traer a más personas al Evangelio, a ser salvas al Evangelio. Como Jesús lo dijo en sus discípulos en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y eso es muy cierto, hermanos, porque mucha gente cuando viene la primera vez aquí a la iglesia, y ustedes lo han mirado con personas que ya van varias veces que vienen en los convivios de los domingos, que hacemos la comida, es una manera de que ellos miran cómo nosotros servimos con agrado a la gente, que no estamos con la envidia de que yo puse más, tú pusiste menos, nada, todo está en conformidad. Y ellos al ver eso también quieren participar y dicen: oye, ven la otra comida yo que traigo, y lo traen con gozo y lo traen con amor, porque ya no les duele, porque ellos saben que son igual de servidos como nosotros les servimos, ¿verdad? Ellos lo reciben. Ahora ellos también quieren compartirlo, porque miran la bendición, hermanos, en cada uno de nosotros. Ellos miran que nosotros somos bendecidos por parte de Dios, y eso es parte del amor de Dios, porque si yo antes hubiera conocido al hermano Martín, yo no lo hubiera saludado. Una vez me encontró el hermano, la primera vez que lo miré, echando agua, ¿se acuerda, hermano? Y yo no, pues yo soy muy distraída, y cuando el hermano me saludó, dice: Dios le bendiga, y yo nomás le hice así, sí, y me subí a la camioneta porque no lo conocí. Y ya cuando reaccioné, que yo llegué a mi casa, dije: ay, era el hermano de la iglesia, pero yo no lo conocía por su nombre, no se me lo grababa. Y ya cuando vine a la iglesia le pedí una disculpa y le dije: discúlpeme porque yo soy muy distraída, no me grabo a las personas. Por eso le digo, si yo en aquel tiempo hubiera conocido al hermano Martín, pues no conviviríamos como ahora, ¿verdad? No nos saludaríamos con ese respeto que se le tiene, con ese cariño de hermano en Cristo. Vamos ahora al versículo 9. Dice: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que apruebes lo mejor, a fin de que seas sincero e irreprensible para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Toda esta relación, hermanos, que existía entre Pablo y los filipenses, todo viene a dar al amor de Dios, pero siempre para agradar a Dios, para darle la gloria y la alabanza a Dios. A pesar de la circunstancia que usted esté pasando, siempre vinimos aquí a agradar a Dios y a alabar y a glorificar su santo nombre. Pablo oraba y siempre tenía esa característica de él, de darles en su oración a los filipenses una lista para que ellos siguieran creyendo y confiando en Dios, pero para que maduraran en el camino de Cristo, para que cuando ellos empezaran a madurar, dice aquí que daba unos ejemplos, que crecían
crecemos en amor, porque ahora nosotros lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Crecemos en amor, crecemos en conocimiento de la palabra de Dios, crecemos en entendimiento de la palabra de Dios, lo estamos entendiendo más conforme estamos en los estudios. Tenemos un mejor juicio, porque si usted se pone a analizar, ya las cosas, ya nosotros no tomamos el juicio por nosotros, sino que ya lo analizamos mejor, en la manera de que frenamos nuestra lengua, ya no nos airamos tan rápido, ya estamos más precavidos a lo que estamos hablando. No quiere decir que yo no me enojo, sí te enojas, pero ya no hablas. A veces lo piensas y dices tú, no, tengo que calmarme, y ya aplicas otra manera, te vas a tu casa, te encierras en el baño, te pones a orar, sales más relajada, y ya no eres la misma persona de antes, ¿verdad? También tenemos más pureza, hermanos, conforme nosotros empezamos a tener más conocimiento de Dios, empezamos a ser más puros, y por ende, el fruto de la justicia, que nosotros ahora damos frutos de justicia, todo es para la gloria de Dios, porque como le decíamos ahorita, el ejemplo de que servimos a los hermanos nuevos, estamos glorificando el amor, estamos glorificando el nombre de Dios, porque ellos dicen, ¿cómo el hermano cambió? Bueno, cambió porque conoció a Dios. ¿Y cómo conociste a Dios? Pues viniendo a la iglesia, buscando el arrepentimiento, conociendo a Dios más y más y más, y ellos también se quieren llenar de eso. La hermana Diana le ofrecieron trabajo, ¿verdad, ma? Hoy y el viernes, y ella dijo, ay, yo que quería ir a la iglesia miércoles y viernes, porque ya me está gustando. Entonces, no es de que le guste venir a vernos a nosotros, no, le está gustando conocer de Dios, porque ella mira el cambio en cada uno de nosotros, y mira cómo es cada uno de nosotros, cómo Dios los cambió, ¿verdad? Entonces, todo eso nos ayuda, hermanos. La palabra de Dios, las palabras de aliento que Pablo daba, es lo mismo que nos da esas palabras de aliento nuestro pastor, los líderes cuando venimos a predicar. El trabajo que hacemos es para glorificar a Dios y animar al pueblo siempre. Vamos ahora al versículo 12. Dice, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, significa que ha sido beneficioso. Dice, que todas las cosas que a él estaban pasando a Pablo, eso de que estaba aprisionado, le estaba haciendo beneficioso. Dice, más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que él estaba pasando, decía él estaba mirando que el evangelio estaba progresando. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Qué quiere decir patentes? Que Cristo se ha manifestado. Dice, en todo el pretorio. Pretorio significa en residencia, en lo evidente. Dice, en todo lo evidente de Cristo y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Porque miraban a Pablo, que a pesar de estar aprisionado, él se sentía con ánimo y con amor y con gozo, y animaba al pueblo. Entonces decían ellos, pues ¿por qué voy a temer yo si Pablo, que está aprisionado, no tiene temor de predicar el evangelio? Ahora yo que estoy libre, ¿por qué no hacerlo, verdad? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, quiere decir que por peleas, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Decía Pablo, no me interesa si lo están haciendo para pelear, no me interesa si están predicando el evangelio para hacerme quedar mal a mí, pero se está predicando el evangelio, se está propagando la palabra del Señor, que es lo que ahora hacemos nosotros. Usted planta la semilla, pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Es el que va a obrar en cada persona. Usted no se desanime, no se agüite, no se entristezca porque diga, es que yo ya planté la semilla, pero a veces el hermano pues no, como que a veces viene, como que no quiere, como que de repente se le sale su mala palabra o su mal genio. Entonces eso no nos debe de agüitar, al contrario, tenemos que seguir orando y seguirlo animando a él, porque Pablo pasó por eso.
Entonces aquí es el ejemplo que Pablo nos pone a cada uno de nosotros, que estando él aprisionado, él predicaba el evangelio, y los hermanos que estaban afuera, a pesar de que ellos lo hacían por bien o lo hacían por mal, Cristo estaba siendo glorificado porque su palabra se estaba expandiendo. Dice, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo, dentro de él, confiaba que él iba a ser liberado. Y ahorita vamos a ver cómo Pablo, él decía que a pesar de que él creía y confiaba en Dios que iba a ser liberado, era por el propósito de seguir glorificando a Dios, seguir repartiendo el evangelio. Porque si por él fuera, él dijo, para mí el morir es ganancia, porque él sabía que al morir ya iba a estar con Cristo. Entonces, su carne ya iba a estar sepultada, ¿verdad? Pero su alma iba a estar rescatada. Pero él decía, no, todavía hay necesidad. Él miraba alrededor de él que todavía había necesidad de las almas que querían ser rescatadas. Entonces él decía, Dios me va a dejar libre porque el evangelio todavía quiere Dios que se siga repartiendo. Ahora vamos al versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si él vivía, Cristo iba a ser magnificado. Si él moría, Cristo iba a ser magnificado, porque la palabra de Dios no se iba a detener. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él decía, bueno, tanto era el amor que él tenía en Cristo que él decía, si Dios me libera, pues voy a seguir trabajando para Dios. Pero si me llego a morir, porque él sabía que estar aprisionado, a él lo iban a ejecutar. Entonces él decía, si yo muero, también, como amo a Cristo, yo sé que voy a estar con él. Entonces cualquiera de las dos cosas para él va a ser beneficioso, pero no para él, sino también para la obra de Cristo, ¿verdad? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Se sentía como acorralado, ¿verdad? Porque si por él fuera, pues él le diría a Dios, pues ya, hombre, que me ejecuten porque yo sé que ya voy a estar contigo. Pero no era la decisión de él, sino era la voluntad de Dios. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, por eso decía él, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, porque él miraba la necesidad que había en el pueblo, la necesidad que había afuera, como ahorita la hay, ¿verdad? Entonces por eso hay que seguirle pidiendo a Dios que a pesar de las luchas y pruebas que estamos pasando cada uno de nosotros, como lo que la hermana Alicia está pasando por la enfermedad de su esposo, que ella siga orando a Dios con ánimo y con gozo, porque ella sabe que esto va a pasar, ¿verdad? Y la gloria de Dios se va a manifestar, porque como ahorita bien decían, si el hermano se retiró de la iglesia, esto a lo mejor le va a hacer, y sabemos y confiamos en Dios, que esta enfermedad que está pasando es porque él va a regresar al camino de Dios, ¿verdad? Y eso ahí va a ser glorificado Dios. A veces no lo miramos cuando estamos pasando por la necesidad y la prueba y la lucha, pero con el tiempo vemos cómo es el nombre de Dios siempre glorificado. Y el poder de Él siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar. Dice, para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús, por mi paciencia, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente. ¿Qué le dice Pablo? Que aunque esté él con ellos o no esté con ellos, todos debemos de comportarnos como nos manda Dios, ¿verdad? Dice, oiga de ustedes que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo le estaba diciendo que no se iban a librar de las aflicciones porque lo estaban viendo en él. Él estaba aprisionado. Lo que él les estaba dando era que siguieran firmes en el mismo espíritu, pero unánimes. Porque ustedes han oído en un dicho afuera en la tierra que dicen, unidos hace la fuerza. Bueno, es lo mismo aquí en la iglesia. Unidos nos mantenemos fuertes. Separada la iglesia se debilita. Entonces hay que mantenernos siempre unidos en un mismo espíritu que viene siendo en el espíritu de Dios y firmes, ¿verdad? No flaquear. Y recordar siempre que si alguien está pasando por esa aflicción, orar por ellos, por lo que estén pasando la aflicción, porque eso, y orar con gozo también, confiando en Dios que Él va a hacer la obra, como decíamos ahorita, ya sea para restaurar el cuerpo también y el alma principalmente, que eso es lo que nos interesa y es lo que le interesa a Dios, que ninguna alma se pierda. Ahora vamos al capítulo 2, versículos 17 y 18. Regocijándonos sin importar los resultados. Y eso es bien importante, hermanos, que a pesar del resultado que tengamos, siempre estemos regocijados. Quiere decir más que contentos, más que agradecidos. Todo eso implica esa palabra, porque a veces los resultados que Dios nos da no es lo que el cuerpo o el corazón o la mente esperaba. Entonces, ver el por qué Dios te lo dio, regocíjate, porque tú vas a saber en cierto tiempo que eso que Dios hizo y por qué lo hizo así, era para la gloria de Él. Siempre. Dice, y aunque sea derramado en libación significa, hermanos, una ofrenda líquida, como el aceite, derramada sobre el altar para honrar a Dios. Fíjense. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. Siempre Pablo les daba ese ánimo de que él estaba lleno de gozo y de paz a pesar de donde se encontraba. Así quiere que los hijos espirituales estemos todos iguales. Los hijos espirituales somos nosotros, los que recibimos a Cristo, ¿verdad? Dice, así como nos dijo, le decía Pablo en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8, le dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando Pablo le dijo estas palabras a Timoteo, era porque ya era otra vez más que él estaba aprisionado. Pero él ya sabía que ahí sí iba a ser su fin. En la de Filipenses, cuando lo escribió, él todavía confiaba en que Dios lo iba a liberar, pero en esta ya no, él ya se estaba despidiendo y él confiaba, y en las palabras que si usted le pone mucha atención y las lee despacio en su casa y las medita, él no estaba triste, él estaba contento por lo que él había hecho, por su trabajo. Por eso decía él, he peleado la buena batalla, ya la peleé, y dice él, y ahora sí voy a recibir la corona de vida, porque él estaba confiando que lo que había hecho lo había hecho bien, y era para glorificar a Dios. Siempre. Ahora vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4, del 4 al 9. Y aquí nos dice el título, experimente la paz de Dios. La perspectiva eterna de Pablo permitía regocijarse en las circunstancias más oscuras. Para los creyentes, el verdadero gozo proviene de nuestra relación con Jesús y de vivir de acuerdo con su voluntad, sea cual sea. Nos dice la palabra del Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Todo esto nos dice que si hay virtud, dice, y si algo digno de alabanza, en esto piensa, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hazlo, y el Dios de paz estará con ustedes. Esto, hermanos, todos lo tenemos, todos lo hemos experimentado tarde que temprano, que todo lo que hemos aprendido, lo que recibimos, lo que oímos y lo que vimos en Dios, esto siempre lo vamos a hacer y lo vamos a transmitir a alguien más que está débil en la fe, que está flaqueando en la fe, y decirle que la paz de Dios estará con él, así como estuvo con nosotros cuando estuvimos en un trance, cuando estuvimos en una pérdida, cuando estuvimos en un problema. La paz de Dios siempre ha estado con nosotros y va a seguir con nosotros hasta el día de su venida. Ese día ya vamos a estar todos juntos, porque ya Dios van a ser uno solo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Consolador que Él dejó para nosotros, no para nadie más, para cada uno de nosotros. Y eso es lo valioso que debemos de tener, lo atesorarlo, lo que Dios nos dio a nosotros. Y eso mismo, hermanos, seguirlo transmitiendo a las demás personas. ¿Qué es lo que nos dice Dios esta tarde? Estar unidos a Jesús nos brinda un gozo indescriptible, porque usted no lo puede describir a alguien más, pero sí lo puede transmitir. Incluso cuando estamos atravesando momentos de sufrimiento, podemos regocijarnos si nos aferramos a nuestra propia perspectiva eterna y confiamos en que Dios siempre estará con nosotros. Cuando reemplazamos nuestros pensamientos de temor y preocupación con pensamientos de la fidelidad de Dios, Él guardará nuestros corazones y nuestras mentes con su paz sobrenatural. Y eso es siempre que dejemos obrar el Espíritu Santo en nosotros. Nuestra mente, nuestro corazón, se va a hacer un lado lo que usted quiera pensar. Dios es el que va a obrar. Y lo que nos pide el Ministerio en Acción es algo muy bonito, que oremos nosotros y nuestra familia, que procuremos unirnos en oración y leer Filipenses 1, versículo 9 y 11, que nos dice: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que apruebes lo mejor, a fin de que seas sincero e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dios nos les bendiga grandemente, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para